Bhagavatamrita, de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 7. Jagat Ananda, la dicha de los mundos. Texto 138. No soy capaz de saldar mi deuda por su servicio inmaculado, ni siquiera con una vida de Brahma. Su relación conmigo es irreprochable. Me han adorado cortando todos los vínculos domésticos que son difíciles de romper. Por lo tanto, por favor, permitan que sus propios hechos gloriosos sean su recompensa. Comentario. Este verso del canto 10 del Bhagavatam, capítulo 32, describe la grandeza de las gopis, obtenida debido a su amor puro a la personalidad de Dios. Cuando Krishna desapareció repentinamente al comienzo de la danza rasa, las gopis lloraron atormentadas. Pero entonces él reapareció, se sentó cómodamente en medio de ellas y respondió a sus ansiosas preguntas. El presente verso es la respuesta de Krishna a esas preguntas. Los textos 138 a 146 hablan del amor especial del Señor Supremo por las gopis. En estos 9 versos, el Señor mismo, de su propia boca de loto, explica este maravilloso aspecto de sus propias glorias. Las gopis son inmaculadas en su amor por Krishna. Desatendiendo todas las consideraciones que no sean hacerle feliz, sumergen sus pensamientos sobre él en un prema irreprochable. Sin duda, estas muchachas no deben ser criticadas por acercarse a Krishna con lujuria, aunque los seguidores de los Smriti Shastras quieran criticarlas. Su lujuria hacia Krishna es de hecho una gran virtud, ya que es la causa de sus intachables relaciones con él. Como se ha mostrado anteriormente en este libro, la atracción de las gopis por Krishna es un desarrollo excepcional de su amor a Dios plenamente madurado. De hecho, Krishna se considera incapaz de compensar a las gopis por su devoción, ni siquiera en una vida de los semidioses o sabios inteligentes o del sumamente inteligente señor Brahma. Si leemos Svasadu Krityam, del verso original, con el significado de compensación adecuada, el Señor dice que Él es incapaz de retribuir a las gopis su devoción. Y si lo leemos alternativamente, exponiendo el propio comportamiento santo, el Señor dice que Él no puede actuar hacia ellas con la misma devoción excepcionalmente santa como la que ellas sienten por Él. Krishna se asombra de la firmeza del compromiso de las gopis hacia Él. Han cortado los insuperables nudos del apego al hogar, al marido y a los hijos, así como a la multitud de deberes que giran en torno a ellos. Al cortar estos apegos, las gopis adoran a Krishna plenamente, mientras que Krishna, debido a que tiene lazos de amor con tantos devotos, siente que nunca podrá dedicarse de un modo tan exclusivo. Por lo tanto, solo puede sugerir a las gopis que la propia santidad de ellas se encargará de pagar su deuda. Nada hay que él pueda hacer a modo de compensación. Si se divide la frase citada, Sva Sadhu Krityam, de manera diferente, se obtiene aún otro discernimiento. Su Asadhu Krityam, que cambia a Sva Sadhu Krityam,
lo cual significa actos muy poco virtuosos. De esta manera, Krishna indica que incluso las cosas que hacen las gopis, que carecen de virtud, como comportarse cruelmente con él, son gloriosas. Incluso esos actos, sugiere Krishna, contribuyen a absolver su deuda. Así que, ¿qué pasa entonces con las actividades piadosas que hacen las gopis? Krishna dice esto a las gopis movido por la codicia de disfrutar con ellas en todas las situaciones sin importar cómo le traten. Por desgracia, Krishna no puede retribuir adecuadamente el servicio de las gopis, las cuales le han ofrecido sus cuerpos inmaculados. Krishna se halla agobiado por diversos deberes domésticos propios, como su constante deber de atender a las vacas. No puede abandonar sus responsabilidades y servir adecuadamente a las gopis. Y las demás obligaciones de Krishna son inquebrantables, como fuertes cadenas de metal. Como implica el prefijo completamente en la palabra sambrichya, cortar completamente, Krishna podría ser capaz de dejar de lado su apego interior a estos otros compromisos, pero no puede evitar hallarse involucrado externamente en ellos. Krishna piensa que, a menos que él se ofrezca a las gopis por completo, como ellas se han ofrecido a él, a menos que él las adore con devoción absolutamente exclusiva, prescindiendo de todo lo demás, no podrá corresponder a su amor. Sigue en deuda, porque en su trato con ellas ha roto el voto que hizo en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, texto 11. En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Krishna solicita dulcemente, con toda la humildad, a las gopis que por su comportamiento santo acepten ser retribuidas por sus propias cualidades santas. O, si tomamos la palabra santas, sadhuna, en el sentido de por un devoto santo, Krishna sugiere que aunque él mismo no puede corresponder adecuadamente, tal vez en el futuro algunos de sus devotos se conviertan en seguidores de las gopis y les sirvan fielmente. Texto 139. Querido y gentil Uddhava, ve a Braja y procura placer a nuestros padres y alivia también a las gopis que sufren separadas de mí, entregándoles mi mensaje. Comentario. Los textos 139 a 146 fueron dirigidos por Sri Krishna a su querido sirviente y el mejor de los consejeros, Uddhava. Lo que decimos de otra persona cuando ésta se encuentra ausente suele indicar nuestros verdaderos sentimientos con mayor fiabilidad que lo que decimos en su presencia. Por lo tanto, las declaraciones confidenciales de Krishna a Uddhava acerca de las gopis confirman que Krishna se siente efectivamente tan en deuda con ellas como afirmó al hablar con ellas. Krishna quería hacer lo que más ayudara a las gopis a obtener su plena misericordia. Así que, en lugar de ir él mismo a Vrindavan, envió a Uddhava. Esperaba que el mensaje que Uddhava iba a transmitir apaciguara a los Vrajavasis, cuyos sentimientos de separación los abrasaban como un incendio forestal desbocado. El mensaje de Krishna pretendía rociar sobre ellos el néctar de su compañía y darles alguna esperanza de que podrían volver a verle. Este verso y los 3 siguientes provienen del canto 10 del Srimad Bhagavatam, capítulo 46. En la primera mitad de este verso, Krishna se comporta de manera común y corriente al pedirle a Uddhava que consuele a su madre y a su padre. En la segunda mitad ordena a Uddhava que preste especial atención a las gopis. El nombre Uddhava significa festival, de modo que al usar este nombre Krishna da a entender que con solo conocer a Uddhava los Vrajavasis se sentirán muy animados. Y Krishna se refiere a sí mismo usando el pronombre plural Naha, bien porque se siente orgulloso de ser el hijo de Nanda y Yashoda, o bien porque piensa que, puesto que Nanda y Yashoda aceptan a Balaram también como hijo, deberían aceptar a Uddhava de la misma manera. Sin duda, Uddhava merece este trato. Está ampliamente dotado de santa humildad y de devoción pura por Krishna, por lo que debería dar a Nanda y Yashoda
una gran satisfacción por su habilidad sin artificios en la entrega del mensaje de Krishna. Uddhava es saumya, es decir, muy apacible por naturaleza. O bien este término indica que, puesto que Uddhava es tan hermoso como la luna, Nanda y Yashoda se sentirán muy complacidos con solo verlo. Sin embargo, para apaciguar a las gopis se requerirá algo más que la mera delicadeza de Uddhava. Las gopis sienten el dolor de la separación de Krishna tan profundamente que para aliviarlas deben transmitirse sus propias palabras. O bien, Krishna está diciendo que ninguna cosa más que sus propias palabras, con su tono agradable y sus connotaciones especiales, pacificará tanto a sus padres y a las gopis. No obstante, aunque al escuchar su mensaje su madre y su padre se alegren, las gopis solo sentirán un alivio limitado. Su amor por él es tan grande que nunca se sentirán satisfechas en su ausencia. Texto 140. Las mentes de esas gopis están siempre absortas en mí, y sus vidas mismas están siempre dedicadas a mí. Por mí han abandonado todo lo relacionado con sus cuerpos, incluida la felicidad corriente en esta vida y los deberes religiosos necesarios para la felicidad en la próxima. Por eso, yo me encargo de sustentar a esas gopis en cualquier circunstancia. Comentario. En este verso, Krishna le explica a Uddhava por qué las gopis necesitan ser consoladas tan cuidadosamente. También explica por qué se siente tan obligado hacia ellas y qué atributos las distinguen como sus mayores devotas. Debido a que las gopis siempre piensan en Krishna, parecen como poseídas por la locura. Y como Krishna es su vida y su alma, cada vez que él se aleja de ellas, parecen al borde de la muerte. En el pasado expresaron su devoción incondicional por él haciendo grandes sacrificios. Por él renunciaron a la compañía de sus esposos, hijos y hogares, pero ahora que viven en Braja sin él, se sienten desoladas porque no pueden recurrir a ningún otro refugio que él. Si las gopis realmente lo han sacrificado todo por Krishna, ¿por qué no van a Mathura para estar con él? No lo hacen porque él prometió que pronto regresaría a Braja. Esa promesa, así como su preocupación por la felicidad de Krishna, les impide abandonar sus responsabilidades físicas para con sus maridos, hijos y demás, y las mantienen bien ataviadas y enjolladas. De lo contrario, las gopis simplemente se alejarían de sus familias y dejarían a un lado sus bellos vestidos y las joyas que Krishna les envió desde Mathura. Las gopis no tienen apego a nada de esto. Las gopis han dejado de lado toda esperanza de éxito en esta vida y en la siguiente por el bien de Krishna. Han abandonado todas las expectativas de felicidad material y espiritual. Krishna confiesa que, dado que las gopis están tan irreprochablemente rendidas a él, asume como su deber sustentarlas, darles fuerza y garantizar su felicidad. Solo Krishna es la verdadera fuente de felicidad para las gopis, y él es su verdadero protector, mucho más que sus maridos. Por lo tanto, Uddhava debe aceptar llevar el mensaje de Krishna a Braja. Aquí Krishna utiliza las formas masculinas de los pronombres ye y tan, porque hombre o mujer, cualquier devoto que tenga un amor tan puro merece su protección. No obstante, las gopis, debido a su naturaleza femenina, manifiestan una capacitación única. Han hecho lo que para las mujeres es el sacrificio supremo, al abandonar, por el bien de Krishna, sus conexiones sociales y sus virtudes femeninas de timidez y castidad. A Uddhava puede preocuparle que las gopis, habiéndolo abandonado todo, estén errando sin rumbo por la jungla. ¿Cómo podrá encontrarlas? Y además, puesto que han rechazado todos los vínculos sociales, es posible que parezcan locas acechadas por fantasmas. ¿Cómo podrá razonar con ellas? Krishna asegura a Uddhava que aunque las gopis han abandonado por su causa, Loka y Dharma,
Él las vigila y las protege. Él continúa proporcionándoles los mismos beneficios mundanos y supramundanos que han rechazado. Consecuentemente, cuando Uddhava llegue a Vrindavan, encontrará a las gopis en casa con sus maridos e hijos y totalmente cuerdas. Es más, Krishna sigue ocupándose personalmente incluso de los maridos e hijos que las gopis han abandonado mentalmente. No hay que preocuparse de que las familias de las gopis queden desatendidas o de que la comunidad haya condenado al ostracismo a los maridos por tener esposas que han abandonado los principios religiosos. Krishna protege a las familias de las gopis y, por supuesto, protege a las propias gopis y sus principios religiosos. Krishna provee, por mediación de sus energías personales, a las necesidades de los esposos y de los hijos, así que, ¿qué duda cabe de que mantiene a las gopis? Satisface sus necesidades mundanas, loka. Mantiene la integridad de sus deberes religiosos como mujeres, Stridharma, y las mantiene firmemente comprometidas con su interés primordial y su dharma más elevado, Nama Sankirtana, y los demás aspectos esenciales del servicio devocional a él. Según las reglas de la armonía sánscrita, Ye Tyakta puede leerse como la forma omitida de Ye Atyakta, y cuando nos tomamos la libertad de restaurar el prefijo a, prefijo negativo, surge otro significado de las dos últimas líneas de este verso. Solo por mi causa las gopis no han abandonado sus responsabilidades mundanas. Por lo tanto, querido Uddhava, puesto que eres virtualmente igual a mí, debes ir a Braja, hacer felices a las gopis, proteger su cordura y humildad natural, y hacer lo mismo por sus maridos, sus hijos y todos los demás en Braja. Texto 141. Mi querido Uddhava, para esas mujeres de Gokula, yo soy su más preciado objeto de amor. Por eso, cuando se acuerdan de mí, que estoy tan lejos, se sienten abrumadas por la ansiedad de la separación. Comentario. Aquí Krishna habla a su amigo Uddhava mostrando una profunda preocupación por las gopis. Él le dice a Uddhava que nunca ha visto en nadie una angustia como la que sufren las gopis, ni ha oído hablar de tal miseria en ningún relato histórico o literario. En todo momento las gopis están tan fuera de sí por el desconcierto de la separación que parecen dispuestas a abandonar sus cuerpos para ir a la morada de la muerte. En este mundo, el cónyuge, los hijos y los amigos suelen ser muy queridos. Aún más querido es el propio cuerpo, y aún más querido el aire vital de la vida. Más querido que la vida es el Dharma, y más querido aún es Moksha, y aún más querido es Krishna Bhakti, el servicio devocional puro a Krishna. El Krishna Bhakti encuentra su culminación perfecta en el prema puro, y debido a que las gopis están más avanzadas en el Krishna prema que nadie, son las más queridas por el Señor Supremo y sus devotos. Para las gopis, Krishna mismo es el objeto de atracción más querido. Cuando él se marcha a Mathura y permanece allí, las gopis casi se extinguen en la ansiedad de la separación y se mantienen vivas solo por la débil esperanza de que él vuelva a ellas. Incapaces de pensar y actuar coherentemente, parecen haber enloquecido. Caen en el recuerdo obsesivo de Krishna, pensando en el modo en que solían reunirse con él. Y se encuentran tan confusas y distantes de la realidad que es difícil probar que siguen vivas. Las gopis sufren mucho cuando Krishna las abandona, aunque sea por un momento, pero cuando él deja Vrindavan por Mathura, se acercan al límite extremo de la angustia. Sin embargo, aunque la grandeza de su dolor a menudo abruma sus mentes, las gopis no pueden evitar recordar a Krishna. Krishna llama a Uddhava Anga, querido amigo, para recordarle a Uddhava: dependo de tus habilidades como mensajero y consejero para salvar la vida de las gopis entregando mi mensaje. Texto 142. Mis amantes pastoras, plenamente dedicadas a mí, se esfuerzan por mantener sus vidas de un modo u otro.
Sencillamente porque he prometido volver con ellas. Comentario. En el verso anterior, Krishna describió la condición de las Gokula Striya, es decir, de todas las damas de Braja, tanto las mayores como las jóvenes. Ahora él centra su atención en las Vrajagopis, que le son más queridas, las gopis jóvenes como Sri Radhika. Por improbable que le parezca a Krishna, estas queridas y amorosas gopis, incluida Chandravali, se las arreglan de algún modo para sobrevivir a pesar de hallarse constantemente al borde de la muerte debido al dolor de la separación. Krishna se avergüenza de confesar que tiene la intención de mentir a las gopis. Sin embargo, debe explicar el contenido del mensaje que Uddhava ha de entregar. Uddhava debe asegurar a las gopis que Krishna regresará a ellas muy pronto. Esto debería salvar a las gopis de las garras de la muerte, igual que un mensajero similar las salvó ya una vez cuando Akrura se llevó a Krishna y Balaram de Gokula. En aquel momento Krishna envió un mensajero con la promesa de que regresaría al cabo de unos días. Y como las sencillas gopis tenían plena fe en las palabras de Krishna, encontraron en esta promesa la fuerza para tolerar la decepción de perderle. La anticipación de volver a disfrutar pronto de la belleza de Krishna les daba consuelo. Consciente de lo desalentadora que debe parecer la tarea, Krishna explica a Uddhava que las gopis, encabezadas por Sri Radhika, han dedicado su vida y su alma solo a él. Sus almas permanecen vivas gracias a los esfuerzos especiales de Krishna por mantenerlas con vida. Las gopis arden en el fuego del Viraha Bhava, la separación, pero Krishna sigue esforzándose por salvarlas. Como indica Krishna con la palabra praya, la mayoría de las gopis han logrado sobrevivir de un modo u otro, pero algunas de ellas ya han muerto, y otras, es triste decirlo, también se perderán. A medida que crece en intensidad el fuego de la separación, mantenerse con vida se hace cada vez más difícil para las gopis. En verdad, las gopis solo pueden sobrevivir gracias al amparo del poder personal de Krishna, proporcionado en secreto. Krishna no quiere admitir esto a Uddhava, que podría reprenderlo por sustentar la vida de las gopis. Si Krishna permitiera que las gopis abandonaran sus cuerpos, su sufrimiento acabaría. Al mantenerlas vivas, solo está prolongando e intensificando su tormento. Sin embargo, hay algo más que Uddhava debe tener en consideración. Krishna compartirá el destino de las gopis. Krishna necesita ser salvado tanto como ellas. Por lo tanto, Uddhava debe tomarse muy en serio su misión de llevar a las gopis un mensaje de esperanza renovada. Para los devotos demasiado entristecidos por el relato de la tormenta interior de las gopis, este cuarto verso de instrucción a Uddhava puede interpretarse de una manera diferente, que pone más énfasis en cómo Krishna planea mantener la vida de las gopis. 2 versos antes, Krishna aseguró que él sostiene a las gopis frente a todas las dificultades. Krishna prometió, pues, orquestar de un modo u otro la felicidad de las gopis. Y ahora Krishna le dice a Uddhava cómo puede ayudar. La manera de mantener vivas a las gopis es llevarles el mensaje de Krishna prometiendo su regreso. Aunque salvarlas es prácticamente imposible, este mensaje puede mantener el aliento de vida que apenas fluye en las gargantas de las gopis. Uddhava debe visitar a las gopis y convencerlas. Sri Nandanandana regresará muy pronto. Él ya está en camino, prácticamente ya está aquí. Texto 143. Los residentes de Vrindavan, y al frente de ellos las gopis, estuvieron siempre completamente apegados a mí con el amor más intenso. Por eso, cuando mi tío Akrura nos llevó a mi hermano Balaram y a mí a la ciudad de Mathura, los residentes de Vrindavan sobrellevaron una extrema angustia mental al separarse de mí y no fueron capaces de encontrar ninguna otra fuente de felicidad. Comentario. Los 4 versos siguientes, recitados por Pariksit Maharaj a su madre, del 143 al 146,
proceden de la conversación de Krishna con Uddhava en el canto 11 del Srimad Bhagavatam, capítulo 12. Cuando Krishna y Uddhava estaban juntos en Dwarka, Krishna explicó a Uddhava el gran valor de relacionarse con devotos santos del Señor. Hablar de este tema recordó a Krishna a las más excelsas de entre todos los santos Vaishnavas, sus propias amadas gopis. Y esto conmovió tanto el corazón de Krishna que se apartó del tema para recitar estos 4 versos. El rey Kamsa ordenó a Akrura, el hijo de Swapalka, que trajera a Krishna a Mathura, costara lo que costara. Krishna era reacio a hacer el viaje, pero Akrura utilizó su ingenio para convencer a Vasudeva y Balaram de que ir a Mathura era inevitable. Al referirse a Akrura como el noble hijo de Swapalka, siendo Swapalka un digno descendiente de Yadu, Krishna le está indicando a Uddhava que los Brajavasis, incluido el propio Krishna, deben disculpar a Akrura. Después de todo, Akrura solo estaba haciendo lo que creía necesario para proteger a la dinastía de la ira de Kamsa. El señor Balaram, que estaba presente cuando Akrura llegó a Vrindavan, podría haber pacificado externamente a los Brajavasis como había hecho anteriormente cuando Krishna parecía en peligro entre los anillos de Kaliya. Pero esta vez, de algún modo, no hizo tal intento. Y cuando Akrura se acercó a Balaram para exponerle la difícil situación de Vasudev, Devaki y los demás Yadus que vivían dominados por el miedo y la miseria bajo el dominio de Kamsa, fue Balaram quien dio su consentimiento para llevar a Krishna a Mathura. De no ser por esto, puede que Krishna no hubiera salido nunca de Vrindavan. Tras la partida de Krishna, las gopis no encontraron otro objeto de deleite para sus ojos. Todo lo que veían les recordaba que Krishna se había ido, y esto contribuía a hacerlas más desdichadas. Con el objeto supremo deseable alejado de su vida, todos los demás parecían carecer de valor. La separación de Krishna era como una persistente palpitación en la cabeza que hacía imposible disfrutar de nada en la vida. Ya antes de que Krishna se fuera, la atracción de las gopis hacia él había sido obsesiva, pero ahora estaba totalmente fuera de control y las atormentaba como una fiebre desenfrenada en el cerebro. Entraron en el más raro estado de éxtasis en el que nada a su alrededor parecía capaz de proporcionarles felicidad alguna. Uddhava podría preguntarse por qué las gopis, cuya sabiduría enaltecen los sabios más eruditos, continuaron sintiéndose atraídas por Krishna incluso después de que él las hubiera provocado tanta angustia. La respuesta de Krishna es que el amor de las gopis por él era tan sumamente intenso que nada, ni siquiera su maltrato hacia ellas podía impedirlo. Como el sabio Parasara describe en el Vishnu Purana, Madhusudan proporcionó tanto deleite a las gopis que más tarde, cuando él estuvo ausente, un momento les pareció como 10 millones de años. Años después de este hecho, Parashara le describió a Maitreya la separación que sintieron las gopis. Es por eso que emplea el tiempo pasado. La palabra gopi puede entenderse aquí derivada de gapanti, es decir, protegen sus sentidos. Las gopis protegían sus sentidos manteniéndolos alejadas de los objetos materiales. En verdad, las gopis eran los más grandes yogis autocontrolados, pero los encantos de Krishna las cautivaron de tal manera que se enzarzaron en aventuras amorosas con él y por ello sufrieron. Madhusudan es el nombre de una abeja muy conocida por su naturaleza codiciosa que recolecta ávidamente la miel de muchas flores de loto. Y otro Madhusudan, llamado Krishna, les robó a las gopis, arruinándolas toda su miel, Madhu, todas sus atractivas y placenteras cualidades. Les robó todo lo que tenían. Krishna confiesa aquí a Uddhava que atraer todo tipo de personas, explotarlas para el propio placer, disfrutarlas al máximo y luego irse y dejarlas miserables es
simplemente su naturaleza. En el mensaje que Krishna aleccionaba a Uddhava para que lo transmitiera, Krishna podría haber dicho que él mismo soportó mucho tormento al separarse de las gopis, tanto como ellas al separarse de él. Pero los hechos demuestran lo contrario. Las gopis se entregaron a Krishna con absoluta dedicación, como él mismo describirá en los 2 versos siguientes. Krishna, sin embargo, como él confiesa a Uddhava, no está ni de lejos tan entregado a ellas. Krishna puede tener una alta reputación como la más encumbrada de las personas santas, pero en su propia opinión, expresada en estos versos, las gopis son mucho más virtuosas. En ellas no hay ni rastro de crueldad o ingratitud, y un amor puro por él como el de ellas no se encuentra en ningún lugar. Texto 144. Querido Uddhava, las gopis consideraron que todas aquellas noches que pasaron conmigo, su ser más querido, mientras yo vivía en Vrindavan, duraron menos de un instante. Sin embargo, cuando se veían privadas de mi compañía, las gopis sentían que esas mismas noches se prolongaban eternamente, como si cada noche equivaliera a un día de Brahma. Comentario. Krishna reconoce en este verso la terrible agonía que las gopis soportan por su causa. Se dirige a Uddhava como Anga, para indicar que Uddhava le es tan querido como su mismo cuerpo, y describe que el placer de la danza rasa que compartió con sus amadas gopis pasó rápidamente, como en un solo instante, aunque la danza, Rasa Lila, duró varias noches. Como explican ciertos Smriti Shastras, la palabra noches también puede significar días y noches. Por las energías especiales del Señor Supremo, la danza rasa no terminó en una sola noche, sino que duró muchas noches y días. Aunque los ajenos al encuentro no lo supieron, Krishna y las gopis celebraron el Rasa Lila durante mucho tiempo sin interrupción. El hecho de que a las gopis les pareciera que un festival tan extenso solo durara unos instantes demuestra lo felices que son los devotos puros de Krishna en sus tratos íntimos. Las noches de otoño, iluminadas por la luna, en las que Krishna bailaba con las gopis, pasaban rápidamente para ellas, no así las demás noches. Durante el resto de noches, el sufrimiento que padecieron por la ausencia de Krishna parecía durar 1.000 millones de años. O si aceptamos que Krishna encontraba casi todas las noches la manera de escabullirse de casa para reunirse con las gopis, entonces todas las noches pasaban rápidamente, no solo las de la temporada del Rasa Lila, solo las horas del día eran insoportablemente largas. Krishna admite que el gran amor de las gopis por él las ha sumido en la más absoluta miseria. Este pensamiento podría incitar a un amigo a sugerir que Krishna lleve a las gopis a Dwarka y las haga felices de nuevo. Pero esta idea, responde Krishna, no es factible. La danza rasa era una fuente de deleite para él y las gopis porque la disfrutaban juntos en Vrindavan. Ni Krishna ni las gopis pueden sentir el mismo éxtasis en ningún otro lugar. Solo en Vrindavan Krishna se pasea entre sus vacas y se viste como un pastor de vacas. Solo en la atmósfera de Vrindavan se percibe el éxtasis más elevado. Por desgracia, confiesa Krishna, él ya no es la misma persona que era en Vrindavan. Se ha vuelto desagradecido y duro de corazón. Sin embargo, las virtudes originales de las gopis no se han degradado en absoluto y por eso Krishna considera a las gopis mucho más excelsas que él mismo. Texto 145. Mi querido Uddhava, al igual que los grandes sabios en trance de yoga se funden en la autorrealización, como los ríos se funden en el océano, y no son por lo tanto conscientes de los nombres y formas materiales, las gopis de Vrindavan estaban tan completamente apegadas a mí dentro de sus mentes que no podían pensar en sus propios cuerpos, ni en este mundo, ni en sus vidas futuras. Toda su conciencia estaba simplemente ligada a mí. Comentario.
Las gopis son mujeres casadas con marido, hijos y responsabilidades domésticas. ¿Cómo es posible considerarlas superiores a sabios, renunciantes y autosatisfechos que han renunciado a todo apego material? Krishna responde a esta duda en este verso. Una vez que los sabios seguidores del sistema Ashtanga Yoga avanzan en la práctica de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana y dharana, se dan cuenta en su trance perfeccionado o samadhi que la verdad absoluta es el Señor Vishnu. Alcanzada esa conciencia perfecta, olvidan los nombres y formas temporales del mundo material, incluidos los nombres y formas de sus propios cuerpos. Las gopis se asemejan a esos sabios perfectos, pues las actividades de la mente de las gopis están todas centradas en Krishna, en un trance altamente desarrollado, conseguido en virtud de su conexión constante con Krishna, su relación natural con Él, en amor puro. Como sabios seguidores del Ashtanga Yoga, las gopis han olvidado todo lo de este mundo, sus maridos e hijos, sus propios cuerpos, los objetos normales del apego egocéntrico, sus identidades individuales como propietarias y disfrutadoras del cuerpo material y todas sus esperanzas de éxito en esta vida y en la siguiente. Las gopis han fundido sus corazones en sus pensamientos de Krishna, de la misma forma que los ríos ceden a las olas del océano. Al estar, pues, plenamente dedicadas a Krishna, deben ser reconocidas como aún más grandes que los munis perfectos en el sistema Ashtanga Yoga. Incluso en medio de un fuego abrasador, las gopis no se queman. En vez de ello, todos sus deseos se ven satisfechos. Además, por el mero hecho de permanecer siempre en la conciencia de Krishna, las gopis han adquirido la fuerza espiritual necesaria para apartarse fácilmente de todo lo material. Sus corazones están irrevocablemente atraídos a Krishna en todas las circunstancias, mientras que los munis tienen que esforzarse mucho para progresar mediante los métodos paulatinos del Ashtanga Yoga. Los munis deben concentrarse profundamente para subyugar sus mentes y solo después de un dilatado esfuerzo es posible que alcancen la meta, el samadhi, cuando pueden olvidar los nombres y las formas materiales. Las gopis son mucho más excelsas porque alcanzan fácilmente ese samadhi. Pero ¿no se considera a los sabios autosatisfechos, como los 4 kumaras, las personas santas más avanzadas? En los círculos comunes y corrientes puede prevalecer esa opinión. Pero en verdad las gopis son más santas que los sabios autosatisfechos. Las gopis difieren de los sabios cuyas mentes fluyen como hacia el océano del samadhi, ajenas a nombres y formas. Las gopis olvidan todo lo material, incluidos sus propios cuerpos, pero nunca olvidan los nombres, formas y cualidades de Krishna. Las vidas de las gopis son prácticas y reales, plenas de variedad e imbuidas del espíritu de devoción a Krishna. Las gopis, al centrar por completo su inteligencia en Krishna, nunca olvidan sus nombres y formas. Es así como destacan entre todos los munis al comprender fácilmente el límite más excelso de la felicidad en el amor pleno a Dios. En el canto 9 del Srimad Bhagavatam, capítulo 4, el señor Narayan le dice al Muni Durvasha: «Oh, el mejor de los brahmanas, sin esas personas santas para quienes soy el único destino, yo no deseo disfrutar de mi felicidad trascendental ni de la compañía de mi consorte Shri, la diosa suprema de la fortuna». En otras palabras, el Señor Supremo se siente más atraído por sus devotos puros que por la diosa Shri. Aquí puede surgir una duda. También se dice que las gopis de Vrindavan son diosas de la fortuna. ¿No las sitúa eso en la misma categoría que Shri? Entonces, ¿cómo pueden ser consideradas las devotas más queridas de Krishna? Krishna zanja esta duda recitando este verso durante su conversación con Uddhava en el canto 11,
al revelar un aspecto confidencial de las glorias de las gopis, un aspecto que establece a las gopis, más allá de toda duda, como las más grandes de las santas y superiores incluso a la diosa Shri. Anteriormente, en el canto 10, al dar a Uddhava el mensaje que debía transmitir a las gopis, Krishna las enalteció. Pero en aquel momento Krishna nos reveló que él también se encontraba afligido por estar separado de ellas. Si lo hubiera dicho, Uddhava podría habérselo dicho a las gopis y su condición solo habría empeorado. Pero ahora, en el canto 11, Krishna desea refutar la idea errónea popular de que él es duro de corazón y satisfacer a Uddhava, y de esta forma, revelando la grandeza de su propio éxtasis, revela sus sentimientos por las gopis. Al hacerlo, describe cómo es posible afirmar que las gopis son más santas que todos los demás. Para entender el significado oculto de lo que Krishna está diciendo en este verso, tenemos que leer la palabra abhidham del texto original como un participio presente. No son conscientes, en lugar de un verbo en pasado, no eran conscientes. Las reglas de la gramática sánscrita lo permiten. Como participio, abhidham es una forma masculina en el caso nominativo, por lo que debe referirse al hablante, Krishna en persona. Abhidham puede traducirse, por lo tanto, como si no soy consciente. El hecho de que Krishna sea el sujeto del verso anterior, que incluye la palabra maya, en mí, justifica aún más tal lectura. Los sabios son otro sujeto en el verso actual, y así, por extensión, el participio puede referirse también a los sabios. Por lo tanto, Krishna está diciendo, los sabios no son realmente sabios si en su samadhi se vuelven como ríos que fluyen hacia el océano y olvidan mis nombres y formas. Debido a que las actividades de sus sentidos se detienen por completo, tales sabios olvidadizos son como muertos, pues están desprovistos de la cualidad definitoria del alma viviente, el pensamiento, y son incapaces de experimentar el éxtasis trascendental. Del mismo modo, si alguna vez olvidara a mis gopis, si alguna vez dejara de pensar en ellas constantemente, ya no sería Sri Krishna, ya no sería la personalidad de Dios. O, entendiendo esta idea en un sentido aún más radical, entonces mi vida llegaría a su fin, yo ya no existiría. Krishna se abstiene de decir abiertamente esto último, porque quiere evitarle a Uddhava el dolor de oír algo tan desagradable. Krishna, revelando por qué se siente como se siente, le dice a Uddhava, me siento obligado con las gopis, porque sus mentes están absolutamente centradas en mí. Las gopis siempre piensan exclusivamente en mí, y su atracción hacia mí es de lo más sublime. Por eso, querido hermano, siento por ellas el amor más grandioso. Debo confesar que no tengo la misma clase de amor por nada, ni por nadie más, ni por mis padres, mis hermanos, mis reinas, mis hijos, ni por mi propio cuerpo trascendental, ni por mi morada Vaikunta con todo lo que contiene y allegados, ni por mis moradas especiales aquí, en Dwarka y Mathura. Todo lo anterior podría olvidarlo y seguir siendo yo mismo, Sri Krishna, y no sentiría el dolor que sufriría si alguna vez olvidara a las gopis de Braja. Siempre estoy pensando en las gopis con amor y apego supremos. En otro verso que se encuentra en el Padyavali de Srila Rupa Goswami, Uddhava le dice a las gopis, los grandes yogis ni tan siquiera pueden acercarse al camino que recorren las mujeres que sienten separación de Krishna. Ustedes han comprendido la meta de la meditación que otros difícilmente pueden alcanzar, la suprema personalidad de Dios, cuya forma es el objeto más digno de meditación. Los verdaderos yogis, ocupados en el eterno servicio devocional al Señor Supremo, no tienen otro objeto de meditación que Krishna. Pero las gopis han superado incluso a esos yogis genuinos, porque las gopis son el objeto constante de la meditación de Krishna. Por lo tanto, son más excelsas que todos los demás.
Texto 146. Todos esos cientos de miles de mujeres, sabiéndome su amante más encantador y deseándome ardientemente en esos términos, no eran conscientes de mi posición real. Sin embargo, al relacionarse íntimamente conmigo, me alcanzaron a mí la suprema verdad absoluta. Comentario. Las gopis colmaron sus más elevadas ambiciones al lograr que Krishna fuera su amante. Aquellas pastoras eran tan excelsas que, gracias al contacto personal con ellas, miles de las mujeres intocables de Braja, las pulindis y otras aborígenes, obtuvieron la misma meta más extraordinaria de la vida. La palabra abala, mujeres, en su sentido literal significa frágiles, lo que indica que las aborígenes carecían de los bienes del conocimiento, un buen nacimiento, buen comportamiento y devoción a Dios. Ignoraban sus propias identidades eternas como almas espirituales, y como nunca se habían acercado lo suficiente a la aldea de Nanda Maharaj para ver a Krishna con sus propios ojos, también ignoraban la belleza omnipresente de Krishna. No obstante, las aborígenes de Braja entraron accidentalmente en contacto en el bosque con la hierba y las hojas impregnadas con cúncuma de los cuerpos de las gopis. Y fue así como obtuvieron la relación trascendental de las gopis. Y también se contagiaron del deseo de tener a Krishna como amante. O, si suponemos que las pulindis y otras aborígenes, simplemente por haber nacido en el santo Dham de Krishna, debían saber que eran almas eternas, su relación con las gopis, aunque indirecta, les infundió una devoción sublime por Krishna y les hizo olvidar cualquier conocimiento espiritual que tuvieran. También ignoraban quiénes eran en otro sentido. Sin tener en cuenta su propia suciedad y su tez mugrienta, se sentían impotentemente impulsadas hacia Krishna por la atracción conyugal que se les contagiaba de las gopis. Puede que las pulindis y otras fueran mujeres tribales de clase baja. Sin embargo, tuvieron la gran fortuna de sentirse atraídas por la suprema verdad absoluta, el hijo predilecto de Nanda Maharaj. Y esa atracción fue extraordinaria. Lo aceptaron como el amo absoluto de sus vidas. Y eso también en el sentimiento especial de que él era su amante soltero. Tenían que mantener su amor por Krishna en secreto porque, como castas marginales, tenían pocas esperanzas de conocerle. Y si tuvieran la oportunidad de conocerle, ese contacto se consideraría totalmente ilícito. Así pues, guardaban en privado el tesoro del prema en el corazón. A cada momento saboreaban una dulzura más y más renovada, elevada hasta las alturas más excelsas posibles de una satisfacción dichosa. Todas las aborígenes de Braja alcanzaron, gracias a algún tipo de contacto con las gopis, una perfección similar a la de ellas, si no en esta vida, sí en la otra. Texto 147. De entre todas las personas de la tierra, solo estas pastoras han perfeccionado realmente sus vidas encarnadas, porque han alcanzado la perfección del amor sin reservas por el Señor Govinda. Su amor puro es anhelado por aquellos que temen la existencia material, por los grandes sabios y también por nosotros mismos. Para quien ha saboreado las narraciones sobre el Señor infinito, ¿de qué sirve nacer como un brahmana de clase alta o incluso como el propio Señor Brahma? Comentario. Los textos 147 a 152 del Bhagavatam, canto 10, capítulo 47, los recitó Sri Uddhava durante su visita a Vrindavan. Debido a su sólida reputación personal como excelso Vaishnava, su testimonio de que el servicio devocional de las gopis es supremo es extremadamente creíble. Uddhava es un estudiante predilecto de Brihaspati, el maestro espiritual de los semidioses, y es un consejero de confianza de Krishna en Dwarka. Krishna mismo elogia a Uddhava con entusiasmo en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 11. Allí dice: mi querido Uddhava, oh amado de la dinastía Yadu, puesto que eres mi sirviente bienhechor y mi amigo, te hablaré ahora del conocimiento más confidencial,
Por favor, escucha mientras te explico estos grandes misterios. Entre los que tienen derecho al nombre de Bhagavan, yo soy Vasudeva. Y entre los devotos, tú, Uddhava, en verdad me representas. Mi querido Uddhava, ni el señor Brahma, ni el señor Shiva, ni el señor Sankarsana, ni la diosa de la fortuna, ni de hecho mi propio ser, me son tan queridos como tú. Cuando Uddhava se reunió con las gopis en Vrindavan, empleó toda su habilidad diplomática para transmitir el mensaje de Krishna de forma que aliviara la agonía que las gopis sentían separadas de él. Pero después de escuchar el mensaje, las gopis se hundieron todavía más profundamente en el océano de su angustia. Uddhava quedó asombrado por la extraordinaria intensidad del apego de las gopis a Krishna. Nunca había visto ni oído hablar de una entrega devocional tan pura. Por eso, justo antes de abandonar Vrindavan, Uddhava recitó estos 6 versos en homenaje a las gopis y a la devoción pura que sentían por Krishna. Aquí, en el primero de estos versos, Uddhava declara a las gopis superiores a todos los aspirantes a la liberación, las primeras de todos los santos liberados autorrealizados, y más grandes que todos los demás devotos de la Suprema Personalidad de Dios. Solo las gopis, las diosas de la fortuna que residen en la aldea de pastores de Srinanda, han comprendido todo el potencial de la vida humana. El hecho de que estas grandes Vaishnavas sean seres humanos y residentes de la tierra es apropiado, porque en planetas superiores, como Swarga, la morada de Indra, los residentes disfrutan de tanto poder y complacencia de los sentidos que tal amor por Krishna les resulta prácticamente imposible de alcanzar. En otras palabras, los semidioses y sabios que viven en las regiones superiores del universo difícilmente podrán perfeccionar sus vidas como las gopis de Braja. La frase perfeccionando sus vidas en la tierra también puede entenderse de otra manera. Al compartir el raro don del Prema Bhakti, las gopis liberan a las almas condicionadas caídas que pueblan esta tierra. En otras palabras, las vidas devocionales de los habitantes de la tierra deben su sustento a las gopis. La influencia de la compasión natural y otras virtudes de las gopis es sumamente beneficiosa para todos, porque las gopis poseen el mayor amor posible por el Señor que habita en todas las almas, el Hijo del Rey de los Pastores, el Señor que es famoso como Govinda, porque es el Indra de las vacas. Además, las gopis prescinden de todo lo demás y aman a Govinda como el Señor de sus corazones, su amante, su romance secreto. Disfrutaron con Krishna del inédito festival Rasa Lila y luego, haciendo gala de las transformaciones omnímodas de su Viraja Bhava, su separación, privaron a Uddhava de su sabiduría venciendo su sobriedad. Durante mucho tiempo, las gopis habían soportado calladamente en lo hondo de sus corazones el dolor de la separación de Krishna. Pero después de oír el mensaje que trajo Uddhava, ya no pudieron contenerse. Uddhava fue entonces testigo de las incontrolables oleadas de su completa angustia. El éxtasis que sienten las gopis al separarse de Krishna hace que el mundo entero llore de compasión y lleva a los Vaishnavas al borde de la muerte. En el sentido obvio, Krishna es Nikilatma, en el sentido de que Él es el alma de todos los seres. Pero en este verso, la frase Nikilatmani tiene otro sentido confidencial. También es Nikilatma en el sentido de que cada gopi lo aprecia como su propia vida y alma, literalmente todo su ser, de un modo que otros devotos no pueden imitar. Nadie ama a Krishna tan incondicionalmente como las gopis. Los mumukshus, los aspirantes a la liberación renunciados, temen la existencia material. Y los autosatisfechos devotos Vaishnava del Señor, que son almas liberadas, están libres de tal temor. Y ambos, a su manera, entienden que Krishna es la meta suprema y el fruto supremo de los esfuerzos espirituales. Los Vaishnavas liberados y los aspirantes a la liberación, que tienen la suerte de obtener la misericordia de esos Vaishnavas,
admiran el amor que las gopis sienten por Krishna, pero rara vez lo alcanzan. Uddhava se considera de la misma categoría, un servidor sincero de Krishna que solo puede admirar el prema de las gopis desde la distancia. Pero, ¿no es el señor Brahma y no las gopis el más grande de todos los Vaishnavas? Puesto que él es el gurú original del camino hacia el servicio devocional, ¿no es superior a todos los aspirantes a la liberación y a todos los devotos liberados? Se sienta en la sede de la más alta soberanía de este universo y está dotado de muchas excelencias. Si las gopis son tan excelsas, ¿por qué no aceptaron nacimientos como el suyo, en el que habrían sido adoradas por todo el mundo, en lugar de venir a la tierra como humildes pastoras? Uddhava responde a estas preguntas con las siguientes palabras. Kim Brahma Jammavir Anantakata Rasaya. El término Anantakata se refiere a temas sobre los señores ilimitados, Sri Krishna y Sri Balaram. Uddhava simplemente afirma que un Rasika Bhakta, una persona que gusta de escuchar Anantakata, no ve ninguna ventaja en nacer como el señor Brahma, incluso varias veces. Esos Rasika Bhaktas consideran que nacer como Brahma es un obstáculo para cultivar el gusto por Anantakata, porque ese nacimiento crea diversas distracciones, como el orgullo. Por eso las gopis, decididas a saborear la miel que se encuentra a los pies del loto de Sri Govinda, preferirían nacer como sencillas hijas de pastores que como un ser tan elevado como el señor Brahma. Alternativamente, las reglas de la gramática sánscrita permiten dividir kata rasasya como kata arasasya, que significa para quien no saborea la audición de estos temas. Si alguien no tiene interés en Anantakata, en estos temas, ¿qué puede ganar naciendo como el creador del universo? Nada de verdadero valor. La atracción por Anantakata es el fruto real de la renuncia, la liberación y la práctica devocional. Así pues, la persona incapaz de saborear estos temas no puede llamarse honestamente un renunciante, un sabio liberado o un Vaishnava. Otra forma de entender las palabras de Uddhava es que está explicando por qué las gopis, aunque en el nivel más alto de autorrealización, eligieron abandonar las normas del comportamiento civilizado, los principios del Dharma enseñados en los Vedas. En este contexto, Brahma-Jamma puede interpretarse como la manifestación del conocimiento védico en el interior. Para las gopis, o de hecho para cualquiera que gusta de saborear los temas referidos al Señor ilimitado, la presencia del conocimiento védico en los labios y en el corazón es menos importante que la atracción por Krishna Katha. Brahma también se puede entender como el conocimiento del yo puro y Janma los medios para generar este conocimiento, a saber, los Vedas. En otras palabras, una persona que ha vislumbrado Anantakata Rasa no tiene nada que ganar mediante el estudio védico o el conocimiento teórico de que él es espíritu y no materia. Y a la persona que no tiene Anantakata Rasa, ¿de qué le sirve el estudio védico o el conocimiento del ser? Anantakata Rasa es el único resultado sustancial que se obtiene del estudio de los Vedas y de la indagación sobre la identidad del ser. El estudio védico y la autorrealización son solo medios hacia esa meta final. Una vez que se ha alcanzado la meta, es posible dejar de lado los medios por los cuales se llegó allí, al igual que la persona que ha encendido una lámpara para encontrar algo en su habitación antes de ir a dormir, puede apagar la lámpara y acostarse a descansar una vez encontrado lo que estaba buscando, o lo mismo puede decirse de quien ha pagado para tomar un barco y cruzar un río. Puede olvidarse del barco después de cruzar. Y, a la inversa, cuando una persona que nunca alcanza la meta sigue obstinadamente apegada a los medios, lo único que consigue es un esfuerzo inútil, como quien muele la cascarilla desechada del cereal. Un devoto situado en Anantakata Rasa es, por lo tanto, una persona superior, tanto si practica las normas del Vaidhi Bhakti como si está sumergido en el océano del Rasa, nunca puede dejar de oír y cantar acerca de Krishna.
ni de hacer todo lo que promueve ese oír y cantar. Entonces, ¿qué decir de las gopis, las más afortunadas de todas las mujeres, dueñas de la menos frecuente de las cualidades del amor por Sri Govinda? Para ellas, las pautas culturales védicas corrientes y las áridas agudezas de la meditación egoísta no tienen valor alguno. Texto 148. Cuán asombroso es que estas sencillas mujeres que recorren el bosque, aparentemente echadas a perder por un comportamiento errático, hayan alcanzado la perfección del amor puro por Krishna, el alma suprema. De hecho, es cierto que el Señor Supremo otorga sus bendiciones incluso a un adorador ignorante, al igual que la mejor medicina cura, incluso si la toma alguien que desconoce sus ingredientes. Comentario. Es obvia la ironía con la que Uddhava pronuncia estas palabras. Se considera a sí mismo sin capacitación para tener la compañía de las gopis, la cual ha logrado solo gracias a la inmerecida misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. En comparación con las gopis, Uddhava piensa que ellas son las devotas más queridas de Krishna, mientras que él se ha desviado de muchas maneras del camino de la devoción, ha cometido graves aparadas u ofensas, se ha negado a llevar a cabo las instrucciones de Krishna y no ha logrado desarrollar confianza en el proceso del Bhakti Yoga. Según él, comparado con las gopis, se encuentra especialmente caído. Las gopis son merodeadoras del bosque, es decir, su intenso amor por Krishna las impulsa a vagar por el bosque de Vrindavan, donde tantos de sus pasatiempos tuvieron lugar. Y en la agonía de la separación de Krishna viven en la parte más apartada del bosque de Vrindavan, donde deambulan por la intransitable espesura. Estas trascendentales diosas de la fortuna de la comunidad de pastores de Sri Nanda está ahora totalmente indefensa, bajo el dominio de su incomparable prema. La vida de Uddhava no se parece en nada a la de las gopis. Es varón y vive en una metrópolis bulliciosa, donde su residencia es fija. Disfruta de todas las comodidades y, por lo tanto, no es apto para vagar por el bosque de Vrindavan. Está orgulloso de saber filosóficamente quién es Krishna y, por lo tanto, no puede obtener el tesoro supremo, el amor de las gopis por Krishna. En consecuencia, Uddhava se juzga a sí mismo un miserable muy caído en comparación con las gopis, cuyas santas cualidades son inagotables. Piensa que nunca merecerá su compañía. Uddhava se refiere a sí mismo en plural, bien por el honor que le ha reportado la leve relación que tuvo con las gopis en Vrindavan, bien porque habla también en nombre de Sri, Narada y Akrura. No se refiere a las gopis directamente, sino que simplemente las llama a estas mujeres, indicando así el asombro que siente en su presencia. Ciertamente en ningún otro lugar más que en el corazón de las gopis puede verse un amor puro tan elevado por Krishna. Y ciertamente, piensa Uddhava, gracias al poder especial del servicio devocional a Krishna, podría una persona tan necia como él haber tenido el privilegio de presenciar las glorias de las gopis. Krishna es Ishvara, el controlador supremo independiente, libre de dar recompensas adecuadas por cualquier servicio que se preste. Puede corresponder a sus devotos como desee. Puede derramar su bondad incluso sobre una persona ignorante que no sabe nada de su grandeza ni de la grandeza de sus sirvientes. Una persona que ve a los devotos y al servicio devocional con visión material, pero que de alguna manera ha prestado un pequeño servicio a uno de sus devotos. Si alguna persona, al acercarse al devoto de Krishna, da, aunque sea un ligero paso hacia la aceptación del servicio a Krishna, Krishna le corresponde de inmediato con toda clase de ayuda y bendiciones. La misericordia del Señor, al igual que una poderosa medicina, es eficaz incluso en pacientes que ignoran por completo sus propiedades. Actúa sobre cualquiera que entre en contacto con él. La palabra nanu, ciertamente, puede entenderse alternativamente como dos palabras separadas, na, no, y nu, de hecho. Efectivamente,
Puesto que Krishna es la suprema personalidad de Dios, puede hacer lo que quiera y puede abstenerse de hacer lo que no quiera. O Él puede transformar la realidad. En otras palabras, Él puede deshacer cualquier situación para cambiarla a lo que Él prefiera. Tiene energías ilimitadas y todopoderosas con las que cumple todos sus deseos. De esta forma, Él puede conceder la más alta perfección de la vida a cualquiera, al santo sabio que le adora constantemente sin desviarse, a alguien que le ha adorado irregularmente, o incluso a alguien que nunca le ha adorado, que por alguna buena fortuna u otra ha entrado en contacto con sus devotos. Y, si Krishna quiere, puede conceder esta misericordia inmotivada y sin demora. Él puede hacer que su misericordia sea visible para todos, no solo para unos pocos elegidos. Él puede hacer su misericordia tan obvia que no sea necesario buscarla mediante conjeturas filosóficas especulativas. De este modo, la misericordia de Krishna actúa como una medicina insólita y potentísima, eficaz incluso si no se ingiere y digiere, sino que simplemente se acerca al paciente y se huele.